Vamos a ver directamente otro sol que tenemos aquí con nosotros, ya que ha sido ganado por una chef cordobesa que se lo tiene muy merecido y que se suma a otros restaurantes cordobeses. Esta guía Repsol los otorgó esta semana en una gala celebrada en San Sebastián y bueno, pues la afortunada es Celia Jiménez, que está ya con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, lo primero, muchísimas felicidades, gracias. porque creo que es un gran galardón, que pues es de gran reconocimiento, ¿no? Y la sitúa en un lugar muy importante dentro de la gastronomía española, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que al final todo este tipo de reconocimiento, bueno, pues por un lado nos sentimos orgullosos de ellos, no solamente yo he dicho que, vamos, digo que lo recojo en nombre de todo el equipo del restaurante, porque al final yo no trabajo sola y esto es una labor de grupo y evidentemente al final pues un reconocimiento al trabajo que realizamos en el restaurante y luego, bueno, pues una manera de dar también visibilidad a ese trabajo que hacemos y que la gente pues conozca el establecimiento y nos conozca a nosotros. Tenemos ya, Celia, una estrella Michelin, ahora tenemos un sol, estamos conquistando el firmamento. ¿Cómo se siente una chef, además bastante joven, es decir, que tiene todavía mucha trayectoria por delante? Pues bueno, muy contenta. Al final siempre el mayor reconocimiento es el que te dan tus clientes, ¿no? Cuando alguien viene a comer al restaurante y tiene una comida agradable, le gusta con lo que se encuentra, al final eso es una satisfacción para nosotros, pero evidentemente todo este tipo de reconocimiento pues te pone un poco en el panorama, ¿no? Da visibilidad no solamente a nosotros, sino también, por ejemplo, a Córdoba. Yo cuando monté el restaurante quería que el restaurante fuera un restaurante para la ciudad, quería que tuviera pues ese arraigo en la cocina tradicional cordobesa, que la gente lo sintiera como suyo, y al final, bueno, pues estos reconocimientos sirven también pues para que la gente mire hacia Córdoba y pues de toda España sepan el trabajo que realizamos. Bueno, se suma Celia Jiménez, a No Restaurant, que tiene 3 soles Repsol, a Choco, que tiene 2, y al Churrasco, que tiene 1. Hablamos de cocina tradicional cordobesa, pero son restaurantes, excepto quizá el Churrasco, que están un poco más a la vanguardia de la cocina. ¿Es fácil? ¿Es, digamos, una cosa de andar por casa, esto de combinar las nuevas tecnologías en la cocina con la cocina más tradicional? Bueno, han nombrado restaurantes que aparecen pues con distinción de soles. Evidentemente Guía Repsol no solamente distingue establecimientos con soles, sino que también hay otros establecimientos que aparecen recomendados, y yo creo que de Córdoba hay más establecimientos que la guía recomienda. Al final, sin tradición no existe innovación, es decir, nosotros pues se nos puede calificar como que hacemos una cocina pues más de vanguardia, una cocina más innovadora. A mí me gusta más decir que lo que hacemos es una cocina actualizada, una cocina contemporánea, ¿no? Porque evidentemente si tú te fijas pues en cualquier disciplina, todo evoluciona, ¿no? O sea, al final pues no sé, la medicina de hoy no es la medicina de hace 60 años, pues evidentemente la cocina de hoy no es la cocina que comíamos o cocinábamos hace 60 años. Entonces al final sin tradición no existe esa innovación. Nosotros, yo creo que a día de hoy ninguno de los establecimientos que estamos nombrando o los establecimientos a nivel nacional que pueden estar reconocidos, todo el mundo se sustenta en esa cocina tradicional de su entorno y de su zona, ¿no? Como hacemos nosotros. Evidentemente el Churrasco quizás es el restaurante más tradicional, pero si tú
tú miras la cocina que hacemos en Celia Jiménez Restaurante, al final vas a encontrar recetario tradicional cordobés, andaluz, productos que siempre han estado muy presentes en nuestras cocinas, y bueno, y a partir de ahí pues creamos un concepto de cocina más actualizado, más novedoso. A ver, vamos a ir abriendo apetito para esta noche por si alguien también se anima. Vamos a poner ejemplos claros y contundentes. ¿Qué encontramos en la carta de Celia Jiménez? Bueno, pues en la carta de Celia Jiménez sobre todo encontramos mucho producto de nuestro entorno. Yo creo que uno de los productos con los que más cómodos y que más nos gusta trabajar y que más presencia tiene en nuestra cocina es el cerdo ibérico de los Pedroches, ¿no? Bueno, y por supuesto también pues todos los aceites de oliva virgen extra, ¿no? De nuestras denominaciones de origen. No sé, ejemplos pues de nuestras sopas frías andaluzas y cordobesas actualizadas, ¿no? Como pueden ser salmorejo y mazamorra. Normalmente nunca falta un salmorejo o una mazamorra completamente actualizado en nuestra carta. Pues todo tipo de adobos, escabeches, ¿no? Actualmente en la carta pues una lubina frita en aceite de oliva virgen extra sobre un adobo, como esos adobos tradicionales que estamos acostumbrados a comer, ¿no? Y con una técnica como es la fritura, con tanto arraigo en nuestro recetario. Yo creo que al final hablar de los platos del restaurante es hablar eso, es hablar de tradición, hablar de recetario andaluz, es hablar de productos de Córdoba. ¿Y cómo somos los cordobeses como comensales? Cuando vamos a un sitio como tu restaurante, ¿cómo nos comportamos? ¿Elegimos platos a la carta? Supongo que tendréis un menú degustación disponible. Sí. ¿Qué es lo que preferimos más? Bueno, yo tengo distintos establecimientos, entonces es verdad que al final depende a donde decida ir a comer el comensal, busca una cosa u otra. Es verdad que en Córdoba, pues Córdoba y en Andalucía en general somos muy de compartir, ¿no? Existe mucho esa cultura pues de salir de tapas, de hacer una comida un poco más informal. Nosotros en el restaurante solamente trabajamos menú degustación y es verdad que al final el público cuando viene al restaurante busca esa experiencia en concreto. Es decir, o sea, pues es una comida quizás como más sosegada, ¿no? Pues mucho más pues para disfrutar, no es una cocina a lo mejor pues para ir todos los días. La gente nos elige al final cuando busca celebrar algo especial o acudir a un restaurante a comer con su pareja, y es verdad que en ese sentido en el restaurante la gente cuando llega viene pues dispuesta a dejarse sorprender, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere un poco pues que le cuente y que le ofrezca ese menú degustación que tú has pensado pues para ellos. Se dejan aconsejar en cuanto a los vinos, la gente quiere que le explique un poco pues por qué ha hecho ese plato. Es curioso, o sea, a día de hoy la gente es muy curiosa cuando va a los restaurantes, también porque disponemos de mucha información. Entonces, pues si les sirve un aceite, quieren conocer la variedad, de dónde procede. Igual pasa con los vinos, ¿no? Sobre todo nosotros que intentamos que los vinos generosos de Montilla Moriles tengan un papel muy importante dentro de nuestra carta de vino y a la hora de hacer maridaje con los menús de degustación. Entonces, bueno, pues toda esa información la verdad es que la gente te la requiere y bueno, y luego al final pues se van encantados porque yo creo que cocinamos muy bien, lo hacemos bien. Prueba evidente es que tenemos esos reconocimientos y la gente disfruta mucho de la experiencia. ¿Qué papel tienes tú en el restaurante? ¿Estás en sala, estás en cocina, estás en los dos sitios? Bueno, yo estoy un poco en todo. La verdad es que es un restaurante pequeñito, entonces bueno, pues me permite estar un poco en todo. Yo estoy muy pendiente, evidentemente mi trabajo se centra mucho en la cocina, tengo un grupo de personas que trabajan en sala. Evidentemente alguna que otra indicación pues siempre me gusta dar y bueno, estoy muy pendiente pues prácticamente de todo, ¿no? El ambiente, decoración, la música, a la hora de elegir, ¿no? Qué canciones son, o sea, qué lista tienes para la gente cuando almuerza, cuando cena, pero mi papel se centra mucho en cocina, pero evidentemente al final el restaurante, la experiencia es un todo y todos esos detalles tenemos que cuidarlos y la verdad es que a mí me gusta hacerlo de manera personal.
Cuéntanos un poco el tema del Sol Repsol, cómo se gesta, porque no sé si va alguien, algún crítico gastronómico por allí, prueba el menú degustación, si en el restaurante os enteráis que es un crítico que va a puntuar algo para Repsol o no, esto se hace de manera secreta. Cuéntanos un poco cómo es todo esto por dentro. Bueno, las guías, en este caso Guía Repsol, tiene sus inspectores para cada zona de España y bueno, pueden presentarse o no, o sea, normalmente las reservas se hacen de manera anónima, por lo tanto, cuando tú tienes algún inspector de la guía sentado en tu restaurante, hasta que no termina de comer, si decide presentarse, no lo sabe, porque además yo creo que esta es la manera que al final coma de la manera más parecida a lo que cualquiera de tus clientes lo hace, ¿no? Por eso, bueno, pues hay determinadas guías, entre ellos Guía Repsol, pues que tienen muchísima credibilidad entre sus lectores, porque al final son premios o galardones que se otorgan sin que el cocinero o el establecimiento sepa o pueda preparar, porque evidentemente sería muy fácil saber que mañana viene un inspector y prepararlo todo pues con el máximo cuidado, mientras que cuando se sientan y comen como cualquier persona que hace una reserva, al final la experiencia que viven es la experiencia que puede vivir cualquiera de las personas que luego venga a comer siguiendo pues un poco las recomendaciones de su guía. ¿Y cada cuánto tiempo cambiáis ese menú degustación? Nosotros, bueno, siempre vamos cambiando distintos platos, o sea, no hacemos un cambio de menú completo. Incluso algunos platos de una temporada para otra sufren algún tipo de modificación, pero se mantienen, pues porque a lo mejor sean platos que nuestros clientes nos demandan. Entonces nosotros vamos cambiando platos, algunas veces pues condicionados por la temporalidad del producto, porque hay veces que los productos se nos terminan. Evidentemente también nos condiciona también mucho el tiempo, no es lo mismo cuando haces una carta pues para una temporada de invierno donde la presencia de platos calientes un poco más contundentes es mayor que cuando llega el verano, que evidentemente en Córdoba pues por el clima que tenemos necesitamos tener un menú mucho más ligero y refrescante. Y luego también nosotros proponemos el menú degustación desde la cocina y muchas veces también tenemos en cuenta si estamos hablando de almuerzo o cena. O sea, nosotros pues ahora mismo trabajamos con dos menús degustación, uno de 8 y otro de 10 platos, pero de manera diaria tenemos en torno a unos 20 platos, digamos, pues para ir confeccionando esos menús, que también depende si el cliente que ha venido al restaurante ya lo ha hecho de manera reciente, o sea que no se repitan esos platos, y algo que con lo que nos encontramos a día de hoy, que es intolerancia o alergias, que evidentemente también tenemos que tener en cuenta, o gustos personales de nuestros comensales. A lo mejor hay alguien pues te dice, mira, pues no me gusta el pescado, prefiero tener más platos de carne, al contrario, o hay determinados productos pues que no los como porque no me gustan. Entonces nosotros tenemos eso, en torno a unos 20 platos para sacar un menú degustación de 8, y solemos ir haciendo platos nuevos pues prácticamente todos los meses. Pero eso es mucho trabajo, ¿no? Porque aparte del trabajo del día a día, de preparar, de tener contento al comensal que se sienta hoy aquí en este momento, también estamos pensando y estamos trabajando en la elaboración de esos nuevos platos, ¿no? Sí, pero cuando estás en la cocina, la verdad es que muchas veces cuando te preguntan cómo se crea un plato, parece que evidentemente la idea puede surgir en cualquier momento, porque muchas veces cuando haces un viaje o cuando estás comiendo en el restaurante de algún compañero o cuando estás en una feria y ves algún producto que dices pues me apetece trabajar con él, ¿no? Pero lo habitual es que cuando estás en el día a día en tu cocina trabajando es cuando más fluyen esas ideas, ¿no? Y cuando estás metido entre fogones es cuando dices, pues no sé, muchas veces también dices parte de un producto principal, ¿no? Dices, pues quiero hacer un plato con este producto, y a partir de ahí, estando en cocina, pues con el equipo empiezas a hacer pruebas. Hay platos que a lo mejor a la primera salen perfectos y directamente entran al menú degustación, otros que necesitan mucho más trabajo porque no logran dar con la tecla, y algunos incluso que no llegan a ningún sitio porque a lo mejor en tu mente pues crees que la combinación puede funcionar, pero luego a la hora de probarlo pues no termina de convencernos y no llegan a ningún sitio. Quizás de eso hay muchos más que de los que al final pueden llegar a formar parte del menú. Por eso digo que hay mucho trabajo. ¿Desde cuándo, Celia, tú sabes que quieres ser chef, que te quieres dedicar a la cocina? ¿Desde cuándo llevas cocinando y desde cuándo sabes que yo de mayor quiero hacer esto?
Pues cocinando prácticamente toda la vida, porque la cocina era algo que a mí desde muy pequeña me gustaba, y de hecho tengo un cuaderno de recetas de que cuando mis abuelas cocinaban y había algo que me gustaba, pues le preguntaba que cómo se hacía y la apuntaba. Lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, a día de hoy hay muchos niños, pues bueno, pues porque la cocina está de moda, porque hay muchos programas en televisión, hay niños muy pequeños que tú le preguntas qué quieres ser de mayor o qué te gusta y te dicen que quieren ser cocineros. Yo no soy de esa época, entonces para mí la cocina pues era un hobby, era algo que me gustaba, que además yo siempre he cocinado mucho en mi casa, compraba, no sé, en revistas de recetas, o sea, todo lo que tuviera que ver con la cocina me interesaba mucho, pero es verdad que no me lo planteaba como una profesión. Entonces, a raíz de entrar en contacto con el mundo de la hostelería, pues porque yo estaba estudiando en el instituto, entonces empecé a trabajar los fines de semana pues para sacar algo de dinero y no tener que pedirle a mis padres, y ahí es donde empiezas a conocer, bueno, pues conoces a profesionales, gente que vive de la cocina, de la restauración. Fue un cocinero del País Vasco que vino a inaugurar el restaurante de Bodegas Campo el que me empezó. Él veía que yo siempre preguntaba en cocina cómo se hacía todo, y un día me dijo: ¿a ti te gusta la cocina, no? Le dije: sí. Me dijo: ¿tú no has pensado estudiar cocina? Y dije: pues no, la verdad que no. Yo en ese entonces estudiaba historia, y él fue un poco el que me dijo: pues si te gusta la cocina y escuela, deberías de pensarlo. Y bueno, pues se lo dije a mis padres. Al principio no le hizo mucha gracia, pues porque es verdad que es una profesión que todo el mundo dice que es sacrificada. Para mí no lo es, porque me gusta, entonces yo voy todos los días a mi trabajo como si no fuera a trabajar. Y al final mis padres pues se dieron cuenta de que era lo que me gustaba, que tenía decidido que me iba a dedicar a la cocina, y bueno, pues dejé lo que estaba haciendo en ese momento y me fui a Málaga, a la Escuela de Hostelería La Cónsula, y empecé a cursar estudios de cocina, y ahí pues tendría en torno a unos 22 años aproximadamente. O sea, desde muy pequeña me gustaba, pero luego realmente hasta los 20, 22 años no comienzo a estudiar cocina. Bueno, y al final pues nos hemos convertido en toda una cocinera con estrella Michelin, con Sol Repsol. Eso es maravilloso. Y bueno, háblame de los retos de futuro más inmediato que tenéis ahora mismo en Celia Jiménez, y tú como chef y también en el restaurante. Bueno, pues evidentemente los retos más inmediatos, al final, cuando recibes un reconocimiento como ha sido en este caso el Sol Repsol, yo siempre digo que todos estos premios te los dan por lo que estás haciendo, ¿no? Pero parece que en el momento que los recibes y los recoges, se genera mucha más expectación en torno al restaurante. Es verdad. Entonces es verdad que bueno, pues si siempre intentamos trabajar, hacerlo lo mejor posible, pues porque al final el día a día nuestros clientes son los que se tienen que ir, ¿no?, satisfechos del restaurante. Pues todo esto al final lo que nos anima es un poco pues a ser más exigentes con nosotros mismos y a seguir mejorando, a seguir trabajando por el restaurante. Y bueno, y al final, como te decía, que todos aquellos que vengan a comer al restaurante, que a partir de ahora pues esperemos que sean muchos más, pues que cuando salgan con una sensación de haber pasado un buen rato, de haber comido muy bien y de haber disfrutado de la experiencia. Pues apuntado en la agenda el ir a Celia Jiménez a probar ese menú degustación, que bueno, pues con los productos de nuestra tierra y la mano de esta maravillosa cocinera, estoy seguro de que el resultado debe ser algo maravilloso. Muchísimas gracias. Celia, gracias a ti por haber estado con nosotros, enhorabuena por este Muchas sol, gracias. que no hemos dicho que es una obra de arte hecha a mano, especial para los ganadores de estos soles, que no hay ningún sol igual, ¿verdad, Celia? No. Así que bueno, pues lucirá en el restaurante. Gracias por haber estado con nosotros y lo dicho, gracias. Tenemos que ir por allí. Gracias. Espero, gracias.